tenía como revisadas de la vez pasada que ya había iniciado el ejercicio, pero claro, con la matriz pues me había dado cuenta que había algunas cosas que me faltaban, entonces las trabajé directamente aquí. Entonces puse, por ejemplo, ya los datos sobre la cobertura geográfica. Yo te cuento que en esa sí tuve cierta dificultad porque son o sea, son hoy día lo de cobertura geográfica lo tomé en el sentido de dónde vienen la mayor parte de los artículos. Entonces, no lo tomé como hasta dónde llega, porque esa información no sé cómo obtenerla, pero sí lo que hice fue, me apoyé, aquí voy a ser muy honesta, en inteligencia artificial. Entonces, lo que hice fue listar los artículos de los últimos 6 números de las revistas. Entonces ahí dice, lo que hice fue poner el título y poner el país, poner el título. Entonces ahí lo que puse fue como ya con inteligencia artificial de dónde es el mayor énfasis que han tenido. Entonces encontré que pues que hay algunas que son latinoamericanas. La revista de arquitectura tiene énfasis en América Latina y encontré pues en la que estoy como mirando para presentarme, pues también tiene un énfasis en Iberoamérica, pero logré identificar que la revista tiene muchos artículos de América Latina y encontré que tenía 8 de Colombia. Entonces dije, bueno, es una opción que me parece interesante. Entonces, bueno, logré. Sí, sí, Marcela, ese análisis que haces es interesante porque claramente eso nos abre un poquito como la perspectiva para ver si es una revista que suele publicar artículos de estas regiones y de autores colombianos, ¿no? Eso digamos que te abre a ti la posibilidad de decir, bueno, por este lado podría ser, porque sí, efectivamente aceptan artículos de autores colombianos que como les decía en sesiones anteriores, no debería ser un factor de discriminación, ¿no? El país de donde son los autores, pero pues el que la revista publique artículos provenientes de estos países ya es un buen indicio, ¿sí? Para ti en este caso, pues que eres autora publicando desde Colombia. Entonces, genial que revisaste eso de los artículos, porque efectivamente lo que más le puede dar a uno la pauta de saber cuál es la cobertura de la revista es justo lo que se publica, ¿no? ¿Qué autores de dónde, de qué afiliaciones institucionales publican en la revista? Entonces está muy bien ese análisis que hiciste, Marcelo. Sí, y también algo que la profe María del Pilar nos mencionaba en una de los talleres del perfil de quien escribe. Entonces, sí, también estuve mirando un poco, por ejemplo, en esta revista piden mucho artículos de docentes y de investigadores, ya afiliados, con afiliación como investigador a una institución, que era algo que tenía duda, pero vi que tenía ese rol, lo piden entre las personas que escriben. Entonces, efectivamente, sí, el perfil también de quien escribe empieza a ser una parte importante en algunas de estas revistas que pensé que era algo como superfluo y no, es algo bien importante. De resto, estaba mirando los idiomas. Yo creo que aquí era donde me fijaba que yo me centré mucho en el tema de que sea en español, porque también con la experiencia que nos comentabas de la traducción en inglés, me parecía un poco más complicado lograr ese objetivo y el pago. Entonces, sí, seguí mirando aquellas que responden más a mi idioma y que siento que tengo como la potencialidad para escribir. Sin embargo, el Journal of Geography and Higher Education, pues en inglés, y logré identificar que la revista latinoamericana de Geografía y Género tiene artículos en 3 idiomas, español, portugués e inglés, y hay mucho en portugués, muchísimo. Entonces, casi que intenté sacar un promedio, pero no alcancé de los últimos 5 años. Iba más o menos como en un 48% en portugués. Entonces, logré identificar que sobre este tema
me puse a revisar otras revistas ya de Brasil y efectivamente Brasil como que se ha extendido sus escritores ya no solo en Brasil, sino en general en América Latina. Recordaba como lo que nos habías dicho en una clase sobre cómo Brasil se ha aumentado el número de estas revistas depredadoras, lo que ha llevado a una búsqueda de revistas en otros países. Lo vi aquí en geografía, sobre todo en el tema como de geomorfología, que están expandiendo esos intereses en términos de la escritura y pues también lo logré identificar en esta revista. Logré sacar como los temas principales que se han escrito y pues sí, definitivamente aquí la revista Iberoamericana, que era la que te decía que es como después de todo el taller, creo que es mi apuesta, está educación en todos sus niveles, el tema de política educativa, investigación educativa y me gustó que es muy interdisciplinar. Ya cuando empecé a hacer esta otra lista de los alcances temáticos, entonces, lo que lograba identificar, bueno, ¿cómo logro que case mi artículo en la revista? Y entré y miré varios artículos, ya ahora sí con mayor nivel de detalle, y veo que se escribe, por ejemplo, de sociología, antropología, pedagogía, historia, y unos artículos de historia, como enseñanza de la historia a través de la gamificación. O sea, vi como una variedad temática que me pareció interesante en términos interdisciplinares y creo que allí el tema puede posicionarse de esa integración del conflicto espacial desde la educación virtual. Entonces, definitivamente sí, sí logré identificar. En términos del público, eh, yo no sé si exista un enlace particular en la revista, hice el ejercicio de entrar a la página principal y algunas tienen como anotado algo que se llama el perfil de o a quién va dirigida, dice así en la parte como Sí, subtítulos. es justamente eso, Marcela. ¿A quién va dirigida la revista? Pues las publicaciones que hacen allí. Y en el enfoque, en la descripción de la revista, es donde normalmente se menciona eso. A quién le interesan los artículos que se publican en la revista? Es básicamente eso lo que debes mirar, sí. Ok, entonces lo que hice fue como tomarlas como algunas ideas. Entonces empecé investigadores, académicos, estudiantes, eh, que fue como un común general. Algunos tenían, por ejemplo, investigadores y docentes en didáctica de las ciencias sociales, que se lo vi como muy, como diferente a todos, pero en términos generales, muchos como hacia estudiantes. Ah, yo no puse estudiantes. Ah, bueno, sí, estudiantes, investigadores, docentes. em, no lograba identificar como personas que toman decisiones en territorio, planificadores. No, es como, había algunas que decían público en general, pero pues yo miraba un poco ahí si yo no puse aquí público general porque me parecía, pero entonces intentaba clasificarlo a partir de algunos intereses que podrían ponerse en allí. Ah, bueno, lo de la frecuencia de la publicación. Marcela, Entonces, espérame un momentico, sí, ahí comento algo con relación al público. Aquí, digamos que es importante eso de si va enfocado a investigadores o a público en general, como lo mencionaste, porque a veces las revistas de divulgación, que no son estas mismas revistas de difusión que van dirigidas a pares, las revistas de divulgación científica van dirigidas a un público que no es especializado, ¿no? En ese tema en ese campo del conocimiento. Entonces, por eso ahí, digamos que es una manera también de mostrarnos cuál es el énfasis que tiene la revista, si es una revista mucho más especializada que le habla a pares científicos o es una revista que le interesa traducir el conocimiento, ¿no? De un conocimiento especializado que es producido por los autores, traducirlo a un público que no es especializado, que no es conocedor, entonces habría que tratar o desmenuzar el tema con mucho más cuidado
como traduciendo o explicando de mejor manera los términos técnicos, ¿no? Porque si tú le estás hablando a un público que no es especializado, debes desmenuzar mucho más la información para que la gente entienda, que claramente al no tener los estudios que le permiten entender esos temas tan específicos, el artículo debería ser mucho más, con una terminología más sencilla de entender, ¿sí? Para gente que no es especializada. Y, y a quienes que encontraste en común, claro que, porque pues de las revistas que elegiste, al parecer todas son de revistas de difusión dirigidas a pares, entonces es comprensible que diga que investigadores, académicos, docentes. Aquí tal vez lo que marca un poquito la diferencia que hay que tener en cuenta es investigadores, académicos o docentes de qué área del conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera revista que pones allí, que es de arquitectura, dice investigadores académicos y estudiantes de arquitectura, ¿sí? Que es muy distinto a los que están abajo, que por ejemplo dice docentes de geografía. Y aquí abajo, más abajito, entonces, didáctica de las ciencias sociales, otros educativos, geografía y ciencias sociales, gente de geografía humana, estudios de género y ciencias sociales. Sí, entonces, esa especificidad en cuál es como la disciplina o el área del conocimiento a la que pertenece el público que lee la revista, normalmente, porque pues obviamente todo eso tiene sus excepciones. em, es lo que debe orientarte a ti hacia el enfoque que le vas a dar al artículo, ¿no? Cómo, hacia dónde lo vas a redactar. Entonces, si a ti te interesa que lo lea gente de la educación, entonces te toca desmenuzar o de pronto aclarar un poco más, no darlo como por obvio, los temas que están más relacionados con la parte de geografía, ¿sí? O si escoges la revista de arquitectura, entonces te toca como desmenuzar un poco más o aclarar un poco más los temas que están relacionados con educación dentro de tu artículo. Sí, es pensando en eso, en cuál es la especialidad del conocimiento que tiene la gente que lee la revista. Entonces, en función de eso, debes pensar en que hay que hacer un poquito más de énfasis o aclarar un poco mejor los temas que no son de la especialidad del campo de conocimiento de la revista o del público que lee esa revista. Digamos que esa el, lo que les quiero pues aclarar con relación a lo del público, ¿no? Para saber a quién le están escribiendo. Entonces, no te vas a poner a enseñarle a alguien que está en el área de educación algo que es muy obvio de educación, porque pues se torna aburridor y como que es como una manera de no darle el nivel al público que lee esa revista, ¿sí? Si tú eres muy conocedor de ese tema, ¿qué necesidad hay de que me expliques de manera detallada algo que ya es obvio por mi formación o porque es el público de esa revista es ese, ¿sí? Entonces, es para tener en cuenta eso. O sea, si el público, si hay un público que no corresponde exactamente con el de tu artículo, entonces tú debes aclarar mucho mejor o escribir un poco mejor en la introducción, por ejemplo, sobre ese tema, aclarar, saber que para ese público no es obvio algunos de los temas que tú abordas en el artículo. Es eso, como la importancia de saber cuál es el público que lee la revista. Ok, Lina. No, y sabes que lo notaba que estas revistas como educación, de pedagogía, de ciencias sociales son muy abiertas. Miré uno de los ejercicios de las revistas que nos contaste la semana pasada y en el área de la salud, sí son definitivamente, son, pues ingresé y son bastante específicas en cuanto al público. Entonces, neumólogos con especialidad en tal, médicos con especialidad en neumología, por ejemplo. Entonces, aquí sí, en educación sí son muy abiertas, no Mucho son más tan amplio. específicas, sí. Ujú. Entonces, sí, ese fue como el tema. Bueno, las frecuencias de las publicaciones, pues algunas que no estaban, esas las quité, las que dicen que no se han publicado más de 2 años, pues ya, chao. Sí, claro, no vale la pena incluirlas porque pues no vas a someter allá en esas revistas. Sí. Entonces sí, también logré identificar que
como las que están un poco mejor rankeadas, usualmente sacan dos números al año en esta área de ciencias sociales de educación. Eh, entonces también me parecía que ese empezaba a ser también un criterio que pesaba no solo una vez al año, sino, por ejemplo, dos veces al año en este campo. Dije, también le da la apertura a los artículos, pero aquí también empecé a hacer otro ejercicio paralelo y era mirar cuántos artículos publican más o menos por revista para mirar las opciones. Por ejemplo, miraba que en la Reidix, ahí decían que más o menos reciben 30 y solo publican 10. Entonces dije como, uy, no, la posibilidad está muy baja. Entonces también como que el ejercicio te ayuda a entender como cuáles son las condiciones que tienes que mirar para poder entender si tienes posibilidades, porque también hasta la estadística con este dato de la frecuencia de publicación y el número de artículos, pues fue un criterio que empecé a mirar como esto es importante tenerlo en cuenta para Claro. seleccionar la revista. Sí, sí, Marcela, qué importante que hiciste eso porque efectivamente cuando una revista publica una sola vez al año, ahí pues se empieza uno a cuestionar primero el tiempo que tarda un artículo a la espera de que sea publicado. Si es solamente una vez al año, imagínate si de repente su publicación es en junio y los autores enviaron el artículo en agosto del año anterior, entonces tienen que esperarse 10 11 meses a que se acepte y con suerte que quepa dentro de ese siguiente número que se publica, ¿no? Que sería el año siguiente. Y por supuesto, entre más frecuencia tenga la revista en la publicación, de hecho lo ideal sería publicación continua, que es cuando sí empiezan a publicar sin necesidad de conformar números, pues mejor, más conviene porque es más probable que se publique más rápido. Por supuesto, hay excepciones como en todo, no quiere decir que porque sea publicación continua o cuatrimestral, entonces ya te va a publicar más rápido, no necesariamente, pero digamos que en términos de las posibilidades de que el artículo salga a la luz, es más fácil que salga más rápido a la luz en una revista que publica 4 veces al año o de manera continua que en una revista que publica solo una vez al año. Y también lo que hiciste de revisar cuántos artículos por número se publica también es importante, porque eso también nos permite tener una noción más o menos de si vamos a caber en la siguiente convocatoria o dentro de cuántas vamos a poder ingresar, si todo sale bien en el proceso editorial del artículo, de los evaluadores y demás, ¿no? Entonces, sí, qué bien que hiciste ese análisis. Ya, lo otro que miré fue ya la parte del pago. Entonces, exceptuando la Journal of Geography, de resto sí son sin costo. Y ya aclaran el tema de acceso abierto, o sea, open access. Entonces, ese también como elemento, pues, significativo para ya saber si esta puede ser, porque es uno de los elementos que sé que desde la institución también nos piden, como, bueno, si hay que pagar, nos tienen que avisar con tiempo para hacer el requisito, pero estas que estuve mirando, la verdad, casi todas, en este caso, no sé si sea no, son depredadoras, pero no todas las depredadoras cobran, entonces, pero en términos generales vi que hay opciones. Eh, sí, yo ya había quitado las que no tenían la convocatoria abierta y este Phronesis pues aparece aquí como con contexto editorial en Venezuela, entonces no me decía si estaba abierta o no. Entonces esa no, esa definitivamente ya la dejé de últimas como que dije no, pero en el resto de las otras sí logré identificar que tienen la convocatoria abierta, entonces efectivamente, claro, abierta casi todas las tienen como finales ahorita en 10 días de mayo o junio, porque ya ahí comienza el número, la publicación que se proyecta en algunas de ellas para marzo del otro año. Entonces ya ahí como mirando, ya van a cerrar. Realmente sí vi que casi todas cierran ahorita mayo la convocatoria. Tenemos
Este era el promedio de tiempos de recepción, aceptación, información de los artículos publicados. No en todas encontré esa información, pero lo hice con el promedio. En los artículos entraba a las revistas y decía, se entregó en marzo del 2024, se publicó en agosto del 2024. Entonces, Eso a sí. partir de eso, Justo eso era lo que les pedía, por eso incluía ahí la aclaración de información de los artículos publicados, porque una cosa es lo que la revista declara en las directrices y otra cosa es lo que efectivamente uno ve en los artículos que se publican. Entonces, sí, era eso, justamente eso, que revisaran cuál fue la fecha en que recibieron el artículo y la fecha en que se acepta o se publica para que sacaran ese promedio o ese rango de tiempo. Sí, muy bien, Marcelo. sin embargo, tengo que decirte que, por ejemplo, en esta documento de análisis geográfica, me encontré con una cosa harta y es que encontré tres autores que han escrito, que escriben en la revista, y ellos les aparecen como 2 meses la publicación, o sea, entregó en marzo y en junio o julio ya le dan respuesta. Y habían otras personas que entregaban en marzo y les aparecía en noviembre. Entonces, como que eso me dio cierto malestar. De Siento injusticia. Sí, pues entiendo que el nombre pesa y que de pronto no sé si tengan privilegios con quienes ya publicaron en la revista. No, no, no lo sé. O sea, No, sí, allá eso sí sí, estoy haciendo. no sabemos, sí, esos son todos son conjeturas que no tenemos cómo probar, entonces Sí. ahí sí no podemos ponernos a lanzar aquí hipótesis sin saber, ¿no? Porque una hipótesis que yo lanzo, por ejemplo, es que tienen mucha experiencia publicando y es tan bueno el artículo, está tan bien todo construido que rápidamente, que más fácilmente logran pasar los procesos, ¿sí? O sea, como que se demora mucho menos en el proceso por eso, pero pueden ser muchas las conjeturas que hagamos acá sin saber efectivamente qué es lo que ocurre. O sea, no podemos pues aseverar nada porque no sabemos qué hay detrás de cámaras. Pero me dio mi duda, entonces esa la había puesto aquí como en rojito, de que no queda entre mis listas de interés, o sea, Claro, definitivamente. sí, sí, no, está Pues, muy bien. Mira, bueno, aquí Mónica dice corrupción científica, amigos de mis amigos, muy raro eso. Bueno, cada uno con sus conjeturas, ¿no? Este último comentario me parece importante. Dice, muchas revistas solo puedes publicar una vez al año en ellas. Sí, hay revistas que restringen y no permiten que los mismos autores publiquen más de una vez al año. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta porque a veces cuando sometemos una revista y que nos publican, entonces nos entusiasmamos y decimos, bueno, hagámosle en esa siempre de aquí en adelante todos los artículos y pues no todas aceptan eso. Hay algunas que solamente permiten eso, una vez al año máximo. Gracias, Mónica, por el comentario. eso me parece como bien, o sea, realmente me parece ético también, ¿no? Bueno, no, no sé. Ahora aquí Sí, es que tenemos, se da también por la diversidad, ¿no? Para no encasillarse solamente con unos autores, sino también para diversificar los autores que publican en la revista y también para mostrar transparencia y que evitar, por ejemplo, este tipo de conjeturas que estamos haciendo de por qué será que estos autores que publican varias veces en la revista son a los que más rápido les se publican, ¿no? Entonces también es una manera como de transparencia y de protegerse de que haya ese tipo de sesgos. ok, Continúa, Marcela. esta parte del porcentaje de aceptación, es que en las revistas que tú nos mostraste la semana pasada, uno veía que ahí aparecía como 23%, Sí, tal. sí hay Eh, algunas que lo tienen, pero otras Ay, lamentablemente no lo dejan explícito, entonces pues sí, es normal que no lo hayas encontrado. bueno, yo dije, creo que también fue el tiempo, me faltó cacharrear. Le dije, tendría que, miraba, y dije, no, sigamos con la Sí, siguiente sí. columna y bueno, esa sí fue que no. Bases de datos, esta parte sí está, esta parte la tiene las revistas, hay una casillita que dice bases de datos, entonces lo que hice fue copiar y pegar y pues
pues quedé tranquila porque dije, bueno, la búsqueda que estoy haciendo me lleva a decir que sí hay buenas, que sí están con bases de datos conocidas, tenemos acceso, pude revisarlo, o sea, dije, bueno, en términos generales, bien, de la ubicación y de lo que podríamos como esperar frente a la posible publicación. Eh, Aquí, pues, ¿cómo llegó a la revista? Eh, es que todas llegué a la revista como de forma diferente, por buscador, entonces yo no sabía si anotar toda porque como recomendación o sea, es que todas, pero no hay una única, no hay no llegué de una única forma, entonces esta casilla sí me generó como, bueno, ¿cómo llegué a esta Sí, no revista? era solamente mencionar si la habías elegido por lo que hace parte de las referencias del documento que tenías de insumo, o buscando por Latindex, por Cielo, por Reddit, por Scopus, o sea, como eso, o Ok. buscando en inteligencia artificial, buscando en Google, sí, o sea, como es eso, más como ver de dónde sacaste eso, o por la invitación que te haya hecho de repente una revista. Ah, no, no, Es no, es eso. así no. Es así no. Bueno, bueno, la página es así, no tiene misterio, el enlace. Bueno, aquí tomé este de artículo modelo, eh, creo que era, ahí sí, miré la grabación y todo, pero no tenía, es un artículo de la revista. Yo lo que hice fue tomar como un artículo que dije, este artículo me gustó, tiene elementos de estructura, de organización, de conclusiones. En la parte en que por lo que me lo devolvieron la vez pasada fue por la metodología, que me pedían no una metodología de un mes, sino metodologías de larga duración. Entonces, curiosamente, me enfoqué en analizar o escoger los artículos que trabajaban más la metodología, porque fue mi mayor falencia. Entonces, también escogí algunos que no del tema, no asociado directamente con el tema, sino con las enseñanzas que podría obtener para mejorar eh, la estrategia metodológica para mejorar el artículo. Entonces, Sí. eh, tomé aquí, por ejemplo, este de Gutiérrez y Santisteban, Educación para la Ciudadanía Democrática. Me parece que trabaja esa perspectiva mixta en tiempos de corta duración de la investigación, y dan un método interesante en términos de cómo tomaron como la muestra y cuál fue la metodología temporal para la muestra. O sea, dije, estos son los que le voy a apostar para escogerlos aquí y hacer la revisión. Me faltaron algunos, o sea, hacer tan en detalle el análisis no alcancé, me disculpo allí con los compañeros. Tranquila. No, Marcela, tranquila. De hecho, aquí digamos que lo relevante es coger ese artículo modelo, que ahí me disculpo si no les mencioné eso la vez pasada, es más tener un artículo de referencia. O sea, por un lado, pues revisar los artículos que se publican en la revista, ¿no? Que es lo que nos da como la base también de si les interesa ese tipo de tema que nosotros vamos a abordar, si les interesa la metodología, como ver las condiciones que tienen sus artículos, las estructuras con las que se desarrolla el documento. Entonces, es más como enfocado en las revistas más opcionadas. Aquí tienes 9 revistas, entonces, pues claramente las 9 no son las más opcionadas. Va a haber unas, digamos, 4 revistas, 5 o 4 revistas que son las más. Entonces, tal vez de esas, y de hecho, de la que escojas, como la que digas, con base en todos los demás criterios, que digas, esta la que me voy a lanzar, de esa revisar a ver qué artículo es, como puede servirte a ti de modelo para eso, para ver toda la parte metodológica, para ver la estructura del artículo, cómo se desarrolla cada una de las secciones, es eso. Entonces, no te preocupes que no, la tarea no es escoger uno de cada revista, no, sino de la más o las más opcionadas, una, dos, por mucho tres, qué artículos te pueden servir a ti como modelo para estructurar el tuyo. Entonces, tranquilo. Ok. Y ya en comentarios.
como resultado de la matriz intenté sistematizar como una breve conclusión. Entonces, publicación de la Universidad de Chile, 5 autores, temática amplia en arquitectura y definitivamente, pues aquí, por ejemplo, logré identificar que la revista que estoy proyectándome, pues es muy reconocida, tiene alta visibilidad regional y logré identificar que es aquella que está directamente relacionada con el documento. Entonces, como que dije, todo me está llevando, todo el ejercicio me llevó a que tengo que apuntarle a esta, que, que pues ya la había mencionado, que es la Revista Iberoamericana de Educación, la RIE. Entonces dije, bueno, ya con el ejercicio mm, tiene todas las condiciones, las otras pues tomaba como elementos generales. eh, y algunas pues sí, eh, como una posible esta de, de la revista de Latinoamericana de Geografía y Género, también la dejé como segunda opción, pero definitivamente le apunto a la red. Ese es, entonces como que hice, eso sí hice ahí como en comentarios, no sabía si era de pronto más puntual, pero como que tomé ya era desde la proyecté desde mi artículo, es decir, bueno, mi artículo tiene un objetivo claro que es relacionar estos conflictos espaciales y cómo se abordan en la educación virtual desde estas perspectivas del género. Entonces dije, bueno, creo que ya teniendo estos ejes, intenté como tomarlo a partir de como de un ejercicio de encaje, de intercepción, y definitivamente sí creo que es esa. Entonces, este sería como Ok, mi resultado del ejercicio de estas 4 semanas. muy bien, Marcela, muchas gracias, muy, muy juiciosa. De verdad que bien Gracias. que lo hiciste con tanta dedicación. Y ahí la última tarea que te dejo que hagas es porque aquí yo veo que tú tienes el orden de prioridad ahí en la columna A, pero creo que no está actualizado, ¿no? Porque, No, no. porque la Iberoamericana de Educación debería tener el uno, ¿no? Debería tener el uno y la otra que dices de Geografía y Género del 2. Bueno, entonces que organices, que reorganices para, en este momento que tienes la información tan fresca, organices las revistas en orden de prioridad, de tal manera que cuando tú ya sometas el artículo, y pues, ojalá que, por supuesto, logres la publicación en la primera revista a la que lo sometas, si no llegara a ser así, si no llegara a ocurrir que te lo publican en esa, que te lo llegan a rechazar, pues ahí es importante tener esta matriz porque ya con toda esta búsqueda que hiciste, entonces vas a ir a la segunda revista que dijiste, bueno, entonces si no es en esa primera, puede ser en esta segunda. Y es Sí. importante dejar esa matriz en este momento con esa jerarquía porque te lo aseguro que después de 6 meses ya no te vas a acordar de todo el detalle que analizaste con cada revista. Hoy lo tienes súper fresco porque lo hiciste en esta última semana, pero de aquí a 6 meses ya no se te va, ya no vas a acordarte. Entonces, importante dejarlo listo ahorita, en esta misma semana, que tienes ese conocimiento fresco, para que después no te toque volver a empezar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué era lo que tenía este y por qué? ¿Qué es perder tiempo? ¿Sí? Entonces, de una vez que tienes esto, ya hazlo allá cuando tengas el tiempito, lo antes posible, para que la jerarquices ahí esta matriz y ya te ahorres todo este trabajo que hiciste durante estas semanas para el futuro. Y que también te puede servir para un siguiente artículo, no necesariamente solo ese, sino para uno siguiente, ya imagínate todo el análisis que has hecho de las revistas y pues que supongo yo que puedes llegar a seguir escribiendo sobre temas afines, entonces pues aquí ya te has ahorrado un buen esfuerzo. Muchas gracias, Marcela, por hacer la tarea y por tomarte tan en serio el taller. Y eso, pues, claramente te va a convenir mucho de aquí en adelante con todos los ejercicios que hagas para someter artículos y elegir revistas. Muchas gracias, profe Lina. Gracias. Gracias a Te todos. felicito. Gracias por tu participación. Bueno, después de este análisis tan interesante que nos muestra Marcela de las revistas que seleccionó,
¿Quién más quiere continuar? ¿Quién más quiere hacer el ejercicio de mostrarnos esas revistas que eligió, la matriz o la manera como lo hayan estructurado? Los invito a que nos muestren, porque de este análisis también vamos a ir sacando cositas interesantes. A ver quién se anima. Profe, bueno, hay un ejercicio, ¿cómo están? Hola Marisabel. Un ejercicio que la profesora Viviana y yo decidimos hacer en conjunto, pues yo me había decantado en un inicio por hacer las referencias de un apartado de la tesis. No obstante, dijimos, bueno, esto es práctico, pues pongámonos pilas con un artículo que tenemos en este momento en un proceso de revisión. Quiero aclarar que el proceso de revisión que la propia Viviana y yo hicimos es de acuerdo al resultado de investigación del segundo proyecto del semillero que tenemos en Create Camps y que en esta ocasión pues tenemos una versión con posgrados. Ella hace parte pues de un programa y yo del otro, pero conjuntamente hay un proyecto donde trabajamos estudiantes y otros maestros y maestras. ¿Qué pasa? Finalizando ese trabajo, dijimos, bueno, metámonos a ver dónde podría caber un resultado de investigación del segundo proyecto de un semillero que se ha consolidado. Porque al inicio, pues para estos procesos, dicho sea de paso, el acompañamiento de Camila Suárez, nuestra compañera de investigación, ha sido vital, pero también de otras compañeras, de Moni, o sea, cada profesora de la escuela nos dice, ah, por acá, por aquí sí, esta revista no. Entonces, ¿en qué decidimos hacerlo? Pues esta ya no es solo un resultado de investigación, sino que tiene unos aportes un poquitico más, ya son reflexivos de una historicidad. Entonces, al inicio dijimos, ay, no, no hay tiempo, hagámoslo con la IA. Listo. Lo hicimos con la IA, comandamos la IA y dijimos, no, un momento, pero eso no tiene sentido. O sea, hay unas prioridades que nos pide la IA. O sea, la IA nos ordenó estas revistas por prioridades que ella consideraba con lo que nosotros pusimos. Y nosotras pensábamos, bueno, finalmente, ¿dónde están los comentarios de Cami, que es una tesa, de la profe Moni, que es una tesa, o sea, de cada una, que es una humana que tiene experiencia en la universidad con esto? Entonces, nosotras incluimos otra columna que era orden de prioridad, nosotras, la orden de Muy bien, prioridad de la IA. excelente. Sí, porque no nos daba. Y por ejemplo, también nos dimos cuenta que la IA nos decía que sí estaba en convocatoria. Y cuando íbamos a mirar una por una, no hay recepción en este momento. Entonces no era Ajá. confiable la Exacto, sí, comanda. eso es No, fantástico lo que hicieron de, pues sí, poner primero la idea que les busque, pero que ustedes ejerzan esa labor de revisar, supervisar si efectivamente es lo que más les conviene, porque ¿quién más que ustedes, las sí, humanas pensantes, que sean las que elijan qué es lo que más les conviene? Pues la IA hace caso, pero no tiene todos los criterios suficientes como para saber qué es lo que más les Sí, conviene. Y mira, pues, por ejemplo, esos errores, ¿no? De que es sí. información que se supone que debería estar pública en las revistas y que está porque por eso ustedes lo encontraron y que no se da cuenta, ¿no? Entonces, muy bien que ustedes por mismas ejemplo, ahí, cercioraron. ahí, por ejemplo, creo que sí fue importante hacer el rastreo de cada uno de los, pues de las páginas de las revistas para hacer como esa verificación. Y lo que decía la profe ahorita, como en el tiempo de publicación, pues si bien son cuatrimestrales o dos al año, vimos que sí se demoran más o menos un año en dar una respuesta, Ajá, entre 10 sí, meses y 12 meses. sí. Ah, sí, porque también nosotras hemos estado, cuando la profe Camila, nuestra coordinadora de investigación de la escuela,
nos decía como tranqui, esto se demora, o sea, esto se demora mucho porque éramos como, no, pero es que tenemos que responderle a David Rochelle en todo lo que teníamos que mandar del proyecto. Es como, no, o sea, hay revistas que exigen un tiempo y eso lo entienden, pero en aras de entender el proyecto y la dinámica nos dimos cuenta de lo siguiente. Entonces dijimos, bueno, la prioridad nos dice que, sí, que vea, que lo haga en Magis, que lo haga en Icala, que además nos gusta mucho porque es de la Universidad de Antioquia y la seguimos. De hecho, como nos llegas por colegas, como no, es una revista muy buena, hágale ahí. Pero esa revista, por ejemplo, tiene temáticas. En esta ocasión nosotras no podríamos presentar porque está con Brasil, o sea, tienen así tienen todos los artículos recibidos con las temáticas de Brasil y con la IA. Y la IA nos dice, no, esta es la mejor revista para ustedes, porque encaja, porque es latinoamericana, y como vamos y nos damos cuenta que en este momento no puede ser. Entonces, ¿qué otra cosa nos dimos cuenta? Que si bien las revistas requieren una prioridad, esta de Magis nos dimos cuenta que también responde a temáticas que las universidades están viviendo en resultados de investigación de semilleros o en COI, en la estrategia COI o las clases espejo. Entonces, cuando veíamos que por ahí era, Vivi y yo dijimos, bueno, esta nos puede servir, pero la IA nos dijo, no, esa todavía no. De hecho, nos la tiró muy lejana, nos la tiró de 7. Y dijimos, esa podría ser una gran revista. Esta es en la que nosotras la postulamos, que es el encuentro con semilleros. ¿Qué nos dice la IA? No, que nos vamos a presentar a eso, que no tiene prioridad, que no sé qué, pero esa es por el momento en el que está el artículo, porque es el resultado. Entonces, sí fue definitivamente esa, tiene otro alcance, tiene otra cosita, pero es la que a nosotros, por ejemplo, es la que en ese momento nos serviría. Entonces, bueno, ese fue el ejercicio que hicimos, lo disfrutamos, nos reímos mucho también, Y ahí también pero como importante, Isa, que a diferencia de lo que decía la profe ahorita, Marce, como nosotros buscamos específicamente en temas de educación, vimos que el público o que las personas pues a las que iba dirigido sí es comunidad académica en general, investigadores, pero muy enfocados también al tema de educación o del lenguaje porque el artículo tiene que ver precisamente con eso. Ok, perfecto. Bueno, me alegra mucho que se lo hayan disfrutado. Y fantástico eso también, que hayan incluido revistas, pues que les han aconsejado colegas, que les han recomendado otras personas que también conocen sobre el tema. Entonces eso, y ahí también iba mi comentario de dónde sale la revista, ¿no? De dónde la sacan. Entonces, es perfecto, porque fue recomendada por otros colegas que ya publicaron allí, que la conocen, que tiene trayectoria, porque siempre la he tenido como referente en mi vida investigativa, siempre he querido publicar allá, bueno, tantos motivos, ¿no? Entonces, bueno, me alegra que hayan hecho el ejercicio contrastando lo que la IA les sugiere respecto a lo que ustedes, humanos pensantes, eh, tienen como criterios para elegir la revista. Qué bien que por encima de lo que recomienda la inteligencia artificial, ustedes eligen, saben qué es lo que más les conviene a ustedes, y pues al artículo, ¿sí? Para donde sea más conveniente. Entonces, pues muy bien, qué bueno que hicieron el ejercicio y lo que le mencionaba ahorita Marcela. Ranquen ahí esas revistas en este momento que lo tienen muy claro, todas ranqueenlas porque no sabemos cuántas veces vamos a tener que someter el artículo a una que lo rechacen, luego a otra que lo rechacen. Sí, entonces es un ejercicio de persistencia. Aprovechen ahorita y ranqueen todas esas revistas que eligieron para que puedan seguir haciendo el Y, ejercicio. Dime. y específicamente, pues creo que a nosotras también nos pasó como en ese ejercicio de revisión y es que creo que también es un aprendizaje porque uno no tiene en cuenta a veces como el número de palabras, el número de citas que también Ajá, pues las revistas empiezan a pedir. sí. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos hicieron una evolución y la evolución era a corte.
Ok, ¿cierto? sí, sí, Porque eso es y importantísimo. uno no valida eso, pues uno lo manda, pero tienen esos criterios que muchas veces tampoco pues uno los reconoce. Pero mira que en alguna de las sesiones anteriores yo Ujú. les mencionaba eso, ¿no? Que es importantísimo revisar las directrices de autores, las directrices que tienen las revistas y ver eso, justamente los límites. Entonces, ¿qué piden para el resumen? ¿Cuántas palabras máximo? ¿Cuántas referencias mínimo? ¿Cuántas máximo? Bueno, cada revista tiene su criterio. Entonces, sí les mostraba una pantalla una imagen donde decía, si ustedes no tienen en cuenta las directrices para autores, están sentenciados a que se lo rechacen. Entonces sí es algo que claramente tienen que fijarse antes de someter un artículo. Y ahorita en este momento, cuando se está eligiendo la revista, es fundamental que aparte de todos esos criterios pues, que ya hemos abordado, que les he mencionado, es eso que también les mencionaba, ¿no? De coger como la lista de chequeo con las directrices de autores e ir verificando cosa por cosa. Entonces, cumple con esto, chuleado, con esto, con lo que no cumpla todavía, pues hay que trabajarle a eso para que encaje, para que la revista lo acepte y que no sea un motivo de rechazo ese único criterio que no cumple, ¿sí? Entonces, debe estar al 100% de cumplimiento con las directrices de autores para que lo puedan someter. Antes no es recomendable. Dime, Marisabel. Sí. Lina, y otra cosa que nosotras observamos, te vamos a poner un ejemplo, o sea, nos llamó mucho la atención varias cosas, o sea, como el número, lo que decía ahorita Moni, una revista seria solamente puede publicar una vez al año, perdón, o sea, también puede sacar las convocatorias 2 veces, habían unas que sacaban 4 veces al año, pero nos ayudó mucho el botoncito de avisos, porque entonces nos aparecía que sí, que era semestral o incluso cuatro Sí, veces al año, pero en avisos se murió un señor, imagínense pues el chisme, y ellos lo publicaron y dijeron, vea, se murió el director, y entonces con eso no vamos a poder ok, sacar, entonces eso. El chismecito en el aviso es importante. Por un número alto de recepciones de artículos también nos decían, y nos sacaba la IA que sí, que sacaba como tres sí, veces al año, pero nos dábamos cuenta que no, y que decía, hay mucho flujo, solamente se hará una este año. Entonces también creo que no hay que confiar absolutamente exacto. en la IA, que creo que ha sido un trabajo bastante importante en este taller. Y también darnos cuenta que las revistas tienen mucha información de interés para Sí. nosotros, que no es solamente lo editorial, las palabras, como Ujú. decía Vivi, nosotros nos concentramos en eso. Y luego dijimos, ve, pero hay otras cosas que se nos salen. Y en Sí, avisos o en las noticias que sacan también nos pareció muy valioso exacto. para saber nosotras también cómo nos preparamos. De hecho, Ujú. Camila siempre nos dice, preparen al año cuántas veces van a escribir, de qué van a escribir para que eso tenga sentido. No escriban a la loca porque pues es trabajo perdido. Y bueno, es Claro. verdad. Ok, sí, sí, gracias, Marisabel. Sí, esa partecita de los avisos es fundamental porque las directrices de la revista no, o sea, suelen ser permanentes, ¿no? Suelen ser constantes y solamente en esos avisos es que se ven los cambios. Se ven, por ejemplo, eso de ya superamos la cantidad de artículos que recibimos por año, entonces de aquí en adelante no vamos a recibir más. Y eso no lo ponen en las directrices, pero sí lo ponen en los avisos o en los anuncios, a veces también en las redes sociales de las revistas. También es importante explorar eso. Sí, tienen redes, no es que todas tengan, pero ahorita cada vez más es más frecuente que las revistas tengan sus redes sociales. Entonces en las redes sociales también es frecuente que se publique ese tipo de información que es más cambiante, ¿no? Que con el tiempo, que va siendo como que es más rápida de publicar, de informar. Entonces la red social para los seguidores de la revista es una excelente manera de mantenerse informado. Entonces, exploren todo eso. Muy bien, muchas gracias, chicas, por ese ejercicio que hicieron. ¿Quién más quiere compartir el ejercicio? Caterín Chaverra, de pronto tiene por ahí la tarea. Lina, ¿cómo estás? Hola, Lina, no, Caterín. en este
caso no pude avanzar mucho. Sin embargo, realmente yo ya tengo identificada la revista, como bien lo socialicé el encuentro pasado. Sí. Entonces, en la etapa que me encuentro es precisando la escritura y esos requerimientos para el envío del artículo. Entonces, vengo trabajando en ello como para no desenfocarme. Ah, bueno, Caterina, perfecto, muchas gracias. A ti. María del Pilar, está por ahí, Yuri Estefanía, Mónica, Isabela. Voy a terminar de llamar lista. Que me levanten la mano. Mónica dice que sí estamos. ¿Podrías presentar? ¿Hiciste el ejercicio? Hola a todos. Listo, te esperamos, Mónica. Pues te cuento que mientras Mónica nos cuenta, hice lo que hicieron ahorita la propia María Isabel de pasarlo por inteligencia artificial Sí. y en ese orden de prioridad. Y Ujú. te cuento que la que yo ya tengo escogida me aparece como número 5. O sea, yo digo, uy, claro, le Imagínate. cambia a uno harto la perspectiva. O sea, lo que me pareció muy chévere ese ejercicio, María Isabel, muy chévere, porque uno queda como si la IA no lo tiene todo chévere, profe. Gracias por esa recomendación. Así es, Marcela, sí. Sí, sí, sí. Hay que estar muy, muy cuidadosos con lo que la IA nos arroja porque pues no siempre es lo más acertado. Bueno, nosotros quedó por aquí Aura Beatriz, Jessica Alexandra, Isabela, ¿alguna tiene el ejercicio? Mientras que Mónica nos muestra. Hola Lina, no, yo hice un ejercicio, pero no me atrevo a mostrarlo porque yo no estoy en este momento escribiendo pues artículos. Espérame que Entonces, no te escucho muy bien. ¿no me Vuelve, escuchas? de pronto un poquito más alto o si pudieras acercarte un poquito al micrófono. Ah, que yo en este momento, por ahí, ¿qué tal? Nada, Sí, sí, te entiendo que en este momento. no estoy escribiendo nada para Ujú. publicar. Estamos es como trabajando en en otros tipos de publicaciones con la editorial de la U. Entonces hice el ejercicio, pero más como sondeando temas de mi interés, Sí. no como con una propuesta de artículo que Ujú. quiero publicar. Ok, Eso. bueno, y tú, viste algo ahí en esa búsqueda que hiciste, en esa revisión del ejercicio que hiciste, algo que te llamara la atención, que te sorprendiera o algo para comentar? No intentando pues como seguir las pautas de lo que nos has estado compartiendo, Ujú. pero no le metí tanto, como tanto rigor a la búsqueda, precisamente porque como no tengo nada escrito, ni tengo un propósito claro, Sí, que es ok, tan importante para el ejercicio, sino que fue más como con qué temas me interesan a mí profesionalmente, sí, si en algún momento escribo algo. ok, Ese es el bueno. Muchas gracias, Jessica, por compartirnos lo Gracias, que Irma. hiciste.
Bueno, Lina, pues yo tengo un ejercicio que hice, pues no así como tan detallado. Incluso yo lo había emprendido antes del curso. em, no sé si quieras que lo muestre y de sí, pronto nos sirve como para revisar. Entonces, mira, aquí está. Entonces, este está enmarcado en una necesidad que es la publicación de una bibliometría. Entonces, lo diligenciamos con un grupo de estudiantes y de docentes, aquí somos dos estudiantes y dos docentes los que estamos en esa labor de escritura del, del documento. Entonces, nosotros pues investigamos en temas de salud, entonces la selección se hizo principalmente usando Simago y filtrando por temas relacionados con salud y psicología. Entonces, por eso las revistas pues están como en ese marco. psicología, ¿Cuál era el sí. objetivo? Identificar si en esas revistas habían publicado estudios bibliométricos, pues porque no son tan apetecidos en todas las revistas, ¿sí? Es decir, es lo que hemos identificado. Entonces, Sí. bueno, aquí lo que tenemos es como la descripción de la revista y empezamos pues también esto como un ejercicio no solamente para nosotros, sino para los estudiantes, es decir, que mientras vamos haciendo también podamos aprender con ellos en ese ejercicio reconocer la clasificación de las revistas, el índice H, el índice de citación. Aquí ya venía si aceptaban o no, es decir, si tenían dentro de sus ediciones publicaciones o reviews, ¿sí? Es decir, si había algo allí que pudiera abrirnos la puerta para decir si esta revista podría aceptar o podría estar interesada en este tipo de artículos. Em, Aquí empezamos a identificar el tiempo de respuesta en meses, entonces lo sacamos revisando una muestra de artículos pues revisando el momento en el que era sometido, en el que era revisado y en el que era publicado, y cuánto tiempo tardaban. Entonces aquí lo fuimos ubicando, el promedio de autores por artículo. Esto para nosotros es importante porque empezamos a identificar que algunas revistas que publican reviews o bibliometrías tienen un límite específicamente en esa categoría. Entonces hay unas que no, pero hay otras que sí. Incluso, bueno, aquí no las tenemos todas porque no los hemos reportado todos, pero sí identificamos incluso revistas que no aceptan más de dos autores cuando son revisiones. Bueno, pero estas tienen como estas particularidades, solo que no todas pueden ser reviews o no son específicamente bibliometrías, pero bueno, este es como el promedio de referencias, porque para este tipo de artículos, pues también parece ser dentro de los criterios o normas para los autores, em, un criterio. Incluso algunas especifican que el 100% de las referencias que se incluyan dentro de la revisión, el 50% deben haber sido publicados en los últimos años, y hay algunas revistas que también tienen criterios más específicos, como por ejemplo que todas esas referencias hayan sido dentro del proceso de filtrado. em, Evaluados, es decir, que esos artículos hayan pasado por un proceso de evaluación por pares, que estén incluso en algunos cuartiles, es decir, que las investigaciones tengan o hayan pasado por un proceso riguroso de estas revistas de alto impacto. El idioma en el que publican y bueno, para nosotros sí poder acceder a las normas para autor en caso de que nos interesara. Aquí, bueno, entonces lo que hicimos fue como revisar artículos, dependiendo si escogimos tres para sacar un promedio de el número de referencias por artículo que más o menos se pide. Entonces ahí pues tenemos como ese dato para poder saber cuándo es suficiente
cuando la revista no lo dice, qué cantidad de artículos podría ser un buen número. Y lo mismo el número de autores en esas mismas revistas, para saber más o menos. Y ya, eso fue todo. O ahí vamos, pues, porque no lo hemos terminado. Ujú. Ah, bueno, Yuri, muchas gracias por presentarnos el ejercicio que están haciendo. Sí, ese ejercicio también es muy valioso y pues está bien enfocado en las métricas, ¿no? En los índices, que tienen los índices de citación también que tienen los artículos, la revista, bueno, las revistas en realidad, no los artículos, sino las revistas. Entonces también es valioso hacer ese análisis. Sin embargo, es importante pues no dejar por fuera todas esas otras recomendaciones que les di en el taller, ¿no? Que es como digamos que este análisis que tú nos muestras es muy oportuno cuando ya tenemos como elegidas las revistas con los anteriores criterios que yo les he mencionado, que es como más para ir a la fija, como al enfoque de la revista, qué es lo que la revista quiere, a quién le interesa leer los artículos allí, sí, como para la pertinencia, o sea, muy hacia la pertinencia del tema respecto a la revista y elementos clave como para descartar de entrada, ¿no? Que son los criterios que yo les he ido mostrando. Y lo que tú nos muestras ya es algo un poco más específico, o sea, como que yo lo haría, digamos, cuando ya al final, cuando ya estoy con las revistas, digamos, 3, 4 revistas, así que digo, estas son las más relevantes. Y lo que mencionas tú, si de repente a ustedes, claro, les afecta lo del número de autores, a que de repente tengan 5 autores y la revista limita, entonces eso hay que mirarlo. O sea, todos esos detalles sí es importante tenerlos en cuenta. Entonces, sí, sí, porque ya cada vez es más frecuente que las revistas limiten eso del número de autores. Porque aunque aquí en Colombia no es que sea tan frecuente, vuelvo y recurro a Brasil para el ejemplo. En Brasil, por ejemplo, sí es muy común que los artículos tengan 8 autores, 10 autores, porque meten a todo el mundo. Sí es, pero ya se convierte en algo como hasta que pasa la raya de la ética, porque meten al que fue y trajo a los pacientes de la calle al hospital para hacer la medición, ¿sí? O sea, como que todo es un motivo para ser coautor de un artículo y eso no es correcto, no es ético frente a las directrices que existen de autoría, ¿no? En los diferentes comités de publicación científica que hay en el mundo y en las mismas revistas. Entonces sí hay que tener cuidado con eso y también verificar que efectivamente todos los autores que hayan hecho parte del artículo pues han hecho contribuciones significativas, ¿no? Para el estudio. Y del número de referencias también, que está bien hacer ese análisis que ustedes hacen si la revista no tiene esa información de manera explícita. Uno asumiría que si no tienen la información de manera explícita es porque tal vez no le ponen cuidado a aquello de la cantidad. Sin embargo, nos podemos llevar sorpresas. Entonces está bien que ustedes se adelanten y revisen eso de cuál es el promedio, ¿no? De referencias que se suelen ver en los artículos que ya están allí publicados, porque ahí sí, lo que está publicado es lo que tiene la última palabra, lo que nos permite ver qué es lo que efectivamente para la revista es valioso. Entonces, pues muy bien. Eh, Yuri Estefanía por compartirnos ese ejercicio. Muchas gracias. Ojalá que más adelante puedan hacerlo también bajo el análisis de lo que les mencionaba y pues que llenen también esa matriz, ¿no? Que les compartí a través de David para que les ayude también a tomar la decisión. Con el artículo que nos comentas, claro, es bien específico, súper específico, entonces sí es importante tener en cuenta cosas mucho más específicas, ¿no? A la hora de escoger las revistas, por lo que es también un estudio bibliométrico. Gracias, Julia Estefanía. Sí, María del Pilar, cuéntanos.
Hola Lina, ay, qué pena contigo, es que ahorita estaba atendiendo a un estudiante y no pude por Tranquila, eso abrir el micrófono. no te Bueno, pues te preocupes. digo, no hice tal cual la matriz, de hecho, pues no voy a proyectar, pero sí este ejercicio lo hago frecuentemente y ha ido transformándose y ha ido cambiando. Originalmente hace un tiempo con unos compañeros justo de acá del Poli teníamos pues un paper entre manos. Y generalmente lo que venía haciendo hace tiempo era identificando revistas en cuanto a la temática en educación y de manera particular, pues que publicaran temas específicos a los que en su momento estaba publicando en términos, por ejemplo, de COIL, de aprendizaje colaborativo, entornos virtuales y demás, todos como temas muy asociados a mi tesis doctoral en su momento cuando estaba haciendo el doctorado y ya cuando lo había finalizado. Pero ese ejercicio se ha ido transformando y viendo un poco los criterios de la matriz. Creo que me he concentrado mucho en unas líneas, digamos que como en unas columnas específicas que de repente ya después me hacen mucho más, pues digamos que me permiten ver como el completo como de la lineecita, ¿no? O sea, por ejemplo, pues dado también como los requerimientos de los últimos años en las actividades que he estado involucrada en los últimos 3 años aquí en México, pues el requerimiento siempre era revistas Q1 y Q2. Entonces, pues ese era sí o sí el primer requisito, ¿no? Segundo, inglés. Pues justamente por la posibilidad de tener un impacto mucho más general y amplio del contenido que se publica aun cuando hay revistas en español, por justamente la necesidad, como te comento, de los últimos años, pues siempre de inglés y como que se queda uno como con esa línea, esa ruta. Y tercero, te decía que se ha ido transformando y modificando como la forma en la que fui haciendo esa matriz a partir de que empecé a ser revisora de revistas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me han llegado justamente de donde he postulado artículos para revisar, de Computers and Human Behavior, de Computers and Education, y como son revistas tan exigentes, entonces, en esa medida también he ido identificando como el filtro que yo misma he como ido estableciendo bueno, no matriz, o bueno, a veces sí matriz, pero pues yo utilizo mucho, por ejemplo, las notas, bueno, este procesador de texto de notas en donde voy poniendo y tengo un archivito en donde organizo por revistas, por ejemplo, ¿no? Y ese criterio tiene que ver, por ejemplo, con el scope de la revista. Ese es otro criterio. O sea, una de las columnitas que tengo en mi archivo, pues no en el Excel, sino en mi archivo, es el scope de la revista. Esos scopes que coinciden mucho, sobre todo con la línea de investigación que he venido fortaleciendo en los últimos años. Entonces está el tema del idioma, el tema del cuartil de la revista, el tema del scope de la revista y las contribuciones, ¿sí? Por ejemplo, recientemente revistas como Studies in Higher Education, Computers and Human Behavior, ese tipo de revistas están privilegiando muchísimo, primero, altas contribuciones que generen un impacto que pueda ser replicable y que además tenga como un repo específico. Entonces, por ejemplo, tengo revistas en donde están esas mencionadas. ¿Qué tipo de estudio? Si hago un listadito enfrente, el tipo de estudio que con un tipo de muestra específico, con un tipo de aplicación e implementación, podría ser interesante para ese tipo de revistas. ¿Sí? Entonces, ha sido bien interesante porque he ido transformando. Antes tenía como un ejercicio del cuadrito, de la revista. Bueno, la periodicidad es importante también, ¿no? Las revistas que en 2 semanas, como la de Racy de la semana pasada, que te responden 15 días, que pues es lo que uno valora realmente para no estar esperando y que pueda darse allí. Entonces, ese ejercicio se ha ido mutando, pero también justamente por ese ejercicio de revisor. Ese revisor también como que le da a uno otros ojos y le permite identificar como esos criterios para poder hacer como tu propia configuración del cuadrito, lo que tienes, para poder ir perfilando tus trabajos. Sí, María del Pues, Pilar, gracias por lo que nos compartes, porque efectivamente esa es la idea, que a medida que vayan teniendo más experiencia, pues cada uno vaya ajustando la matriz como más le conviene, ¿no?
Y ahorita en este caso, la matriz que les compartimos, que les envié con David, es como una base, ¿no? Diga, para quien nunca ha hecho esa tarea de revisar, de buscar, de clasificar, entonces que haya una base de entrada. Y así como nos compartía también ahorita Yuri Estefanía, em, por esa especificidad de ese artículo, entonces la matriz que están desarrollando debe tener algo puntual, algo específico que logre llegar a eso que quieren, ¿sí? Con su artículo. Entonces es cierto, María del Pilar, eso a medida que van pasando los años, pues no pasan los años, a medida que van pasando, digamos que las experiencias, lo que cada quien vaya formando en su vida investigativa, esa matriz va mutando, va cambiando con las prioridades, con el área del conocimiento en el que están. En este caso, por ejemplo, tú que ya tienes bastante experiencia publicando, por supuesto, para ti es muy importante lo del cuartil y lo del idioma, porque pues haces publicaciones que están contribuyendo a esa conversación mundial, ¿no? Hacer publicación a nivel internacional, que ahora les mencionaba también al comienzo. Entonces, depende de la trayectoria que tengamos, depende de la experiencia, todo esto va cambiando y las prioridades. Entonces está muy bien eso que nos compartes de cómo van cambiando las prioridades, qué es lo que tú tienes en cuenta en ese momento. Pero entonces, por ejemplo, para una persona que no, pues que nunca ha publicado, que no tiene experiencia, no es tan, digamos que tan realista exigirle, por ejemplo, un cuartil uno, ¿sí? Porque es poco probable que se logre llegar allá en la primera publicación que se hace, ¿sí? Depende también de quiénes están a tu alrededor asesorándote en el desarrollo de ese documento, gente que ya tenga experiencia, gente que ya haya hecho varias publicaciones, que sepa cómo es todo esto. Y entonces la idea es que para disminuir esa probabilidad de que rechacen, de que de entrada recibas un no, entonces poco a poco quienes aún no lo han hecho vayan haciéndolo, vayan escalando, vayan teniendo como una base para ir creciendo y que ya en el momento en que tengan bastante experiencia, ya los criterios son otros, ¿sí? Van ajustándose de acuerdo a la experiencia de cada quien. Pero también pues sin desconocer la recomendación que les hacía al comienzo, ¿no? Está muy bien que publiquemos en Q1, en revistas internacionales, pero entonces también es bonito que no descuidemos las contribuciones que podemos hacer a revistas que sean más pequeñas, que sean revistas regionales, que sean revistas locales, también es bonito hacer ese tipo de Y ese ejercicio contribuciones. ayuda mucho, Lina, al de revisión independientemente del cuartil de la revista, justo Sí, porque te ayuda con otros ojos a poner en perspectiva el trabajo de alguien más, pero también pensar en el propio, ¿no? Y en los criterios. Ya cuando vas a escribir el tuyo, digamos que como que se va incorporando ese ejercicio de revisor y tú mismo te conviertes como en el auditor mismo de lo que vas escribiendo y orientando para esa revista, ¿no? Que eso es lo sí. chévere también. Independientemente de si le reciben a uno o no el artículo, cuando te registras como autor, muchas de las revistas, igual, bueno, repito, independientemente del cuartil, te dicen, te gustaría ser revisor y pues es buenísimo marcar el sí, sí quisiera porque también te ayuda a formarte como escritor. Sí, sí, por supuesto, María del Pilar, esa experiencia de evaluar, pues lo que sea, ¿no? Pero en este contexto, evaluar artículos forma mucho y nos ayuda a pulirnos como autores, porque nos exige que al ser evaluadores pongamos como la mirada muy afilada a lo que estamos revisando, lo que vamos a aceptar o rechazar en esa revista en donde me encomendaron esa labor de revisor. Entonces, al poner esa lupa de, bueno, entonces, ¿con qué criterios que yo voy a evaluar este artículo? Ya me hace concientizarme y conocer eh, los criterios con los que la revista va a evaluar. Entonces, ya cuando tú participas como autora de esa revista donde estás evaluando, ya vas a ir más adelante, más arriba que quienes aún no lo han hecho, ¿no? Quienes aún no han evaluado porque ya
ya conoces, pues debería ser, ¿no? Conocer muy bien esos criterios de la revista, esos criterios para saber si el artículo va a continuar o no. Entonces, por supuesto que esa experiencia de ser revisores ayuda bastante. Y ahí aprovecho para seguir reforzando lo que les decía la vez pasada, tengan cuidado con lo de la inteligencia artificial, o sea, háganlo ustedes mismos, esa es la mejor manera de aprender, porque también evaluando un documento uno aprende mucho sobre esa área del conocimiento, sobre lo que se está trabajando, lo que se está investigando en la actualidad, eso también nos ayuda mucho a ser revisores. Pero entonces sí, no le pongan esa tarea a la inteligencia artificial, de verdad que es tan problemático, tan complejo, y se están perdiendo de esa posibilidad de aprender del documento, de también poner a prueba sus capacidades de evaluación, de crítica. ¿Mm? Gracias, María del Pilar, por tus comentarios. Bueno, no sé quién más quiere, de quienes no han... Habla Mónica, al fin ya lograste ubicar el documento o- Sí, Lina, gracias. Sí, era que estaba en el, no sé si le pase a los compañeros, pero generalmente uno trabaja como en dos equipos Ajá, y como team se demora tanto en iniciar, entonces, claro, me paso del uno al otro y bueno, no se pudo. Pero bueno, ya les voy a compartir el ejercicio que se listo. hizo. Pues lo hice con inteligencia artificial, no tuve tiempo de hacerlo manualmente uno por uno, am, pero me pareció bastante interesante porque pues yo quería analizar, por ejemplo, de manera en las revistas internacionales, yo le pedí trabajar con 5 revistas, yo quiero unas 5 revistas que me puedas recomendar de acuerdo pues a la temática del artículo, claro, sigo en el PRON específico, ¿sí? Que esté relacionados con el tema particular, que estuviera dentro de los cuartiles de Scopus entre el tal y tal. Y también le mencioné que quería conocer qué revistas colombianas, que pues puede ser que tengan un corte nacional, pero también una proyección internacional en las cuales pudiéramos publicar, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartirles aquí el archivo. Y básicamente las revistas que seleccionó la herramienta, yo usé Gemini para ello, estaban relacionadas con el tema de competencias digitales, el DIGCOMP, que están en un contexto europeo, ¿sí? Pero la investigación como tal es en un contexto pues colombiano y sobre todo pues en un contexto rural. Entonces, claro, le pedí que me ayudara como a visualizar cuáles serían esas revistas. Me planteó, aquí las tengo revueltas, pero pues también me sugirió colombianas y yo quería saber de Colombia, sobre todo por el contexto de la ruralidad que fue como una de las observaciones que hizo allí uno de los pares que evaluó el anterior artículo que les comenté la vez pasada. Entonces, por ejemplo, al analizar allí, pues las revistas, pues me pareció interesante ver que las revistas que me proponía, pues son revistas que ya, de las cuales he leído artículos ya con respecto a esa temática y otras relacionadas sobre todo con este mundo de las competencias digitales, la educación virtual, publicaciones con estrategias pedagógicas mediadas a través de tecnologías, ¿sí? Entonces son como las temáticas como que guardan relación entre todas ellas, ¿no? Y cuando uno empieza a ver el alcance temático, sí, están muy relacionadas, educación digital, aprendizaje en red, tecnología educativa, formación docente, sociedad del conocimiento, pedagogía, currículo y tecnologías, ¿sí? Dentro de ellas está RIED, la revista iberoamericana de educación a distancia, la revista RED, revista de educación a distancia, Pixelbit, que fue también ascendiendo con los años, y la revista de medios y educación. Y en cuarto lugar tenemos una revista colombiana de la Universidad Católica del Norte. Allí la IA me decía que la revista bueno, no dentro de esta matriz, ¿no? Es en un comentario que me agregó allí, que me pareció interesante, y claro, cuando fui a revisar, esa sí alcancé a mirar, fui a mirar la revista, ella me decía que a esa revista le daban
un valor significativo a las publicaciones en temas de ruralidad, ¿sí? Entonces creo que esa parte puede ser muy positiva y más porque como se implementan estrategias en la ruralidad y queremos ver cómo esas estrategias de alguna manera contribuyeron al desarrollo de competencias digitales en los docentes, pues puede ser una temática de interés para esta, ¿sí? La del norte, esta me pareció interesante nuestro contexto colombiano. Y otra cosa que me pareció interesante, pues que tiene em, pues el público, sobre todo son investigadores en educación digital, es decir, como nosotros, los que nos estábamos postulando nos postularemos, perdón, nos postularemos a la revista, muy probablemente sea esta u otra que está más abajo, y la frecuencia de publicación es cuatrimestral. Súper importante esto, pues todas las que me arrojó eran, pues son gratuitas, no hay que pagar por ellas, pero claro, eso implica que tenemos que tener mucha paciencia en el sometimiento, en las respuestas y bueno, todo lo... Pero lo interesante es aquí que tiene una publicación cuatrimestral, quizás de pronto podemos revisar otros más abajo que tengan una publicación continua, quizás de pronto pueda ser una opción también, pero bueno, en general, pues hay unas buenas continuidades de publicación. Aquí hay algo que sí me pareció súper cruel, pero bueno, eso lo tiene uno que analizar. En los tiempos de los promedios de recepción y aceptación de los artículos. Entonces, por ejemplo, esa colombiana se demora entre 6 a 12 meses, ¿sí? Entonces, siempre se demora bastante. Y el porcentaje de aceptación es del 25% aproximadamente, ¿sí? Bueno, si miro las otras revistas, creo que es la que más porcentaje de aceptación tiene, 25%, pero se demora, toca tener paciencia con ella. Está en Scopus en Q3, y Publindes categoría B, sí, está en Redalic. Pues es una revista que ya he conocido pues a través de otros artículos que he leído, es decir, no es nueva para mí. Ya he leído varios artículos allí de varios autores, incluso he leído autores colombianos, extranjeros, entonces veo como que la temática se ajusta, puede ser esta, la del norte, si buscamos el contexto colombiano, claro está, ¿no? Y aquí hay otra colombiana, esperen a ver por aquí, que me llamó la atención, que ya le había echado el ojo. Sí, esta, creo que sí, esta de Praxis y Saber, esta revista también me la recomienda la inteligencia artificial. Yo esto ya la había visto, ya la tenía en el radar sin recomendaciones de la IA, porque ya pues me había hecho la tarea manual de revisarla, ¿sí? Y pues veía que pues la temática se ajustaba en temas de pedagógicos, de currículo, de tecnologías, cae perfectamente. El público pues son docentes y posgraduados como nosotros los que nos estamos participaríamos, perdón, en la postulación. La frecuencia de publicación es trimestral, no es gratuita, es gratuita, se demora menos tiempo, entre 5 y 8 meses, y el porcentaje de aceptación es del 22%, pues está como muy cercano también al de la otra revista. También está en un Q3, un WOS, está en Pulindes B, y dice acá, valoran mucho las experiencias de aula sistematizadas con base teórica, ¿sí? Que se corresponde mucho con el trabajo y sobre todo esta parte que dice que el artículo modelo para estas revistas, pues cae muy bien dentro del tema de la integración de las tecnologías en escuelas rurales. Esta le cae súper bien para nosotros, pues así como de manera general, ¿no? Así como, esa fue como la reflexión allí que hice, porque pues estamos apuntando a un contexto colombiano. Sí, pues las otras internacionales las revisé, las incluí en el prompt para la búsqueda, pero pues nuestra elección para esta próxima publicación está centrada en eso, publicar en Colombia. Ok, bueno, Sí. qué bien. Nurita, muchas gracias por mostrarnos tu ejercicio.
Listo, perfecto. Ahí, o sea, si el criterio es ese, que sea dentro de Colombia, entonces pues ahí ya logras reducir la cantidad de revistas que tienes en la matriz para darle prioridad solamente a las colombianas. Y la recomendación principal es, pues como ya has visto, bueno, no sé si alcanzaste por allá a escuchar lo que está ocurriendo en las anteriores presentaciones que nos hicieron las compañeras, que algunas les han pedido a la inteligencia artificial revisar y pues cuando por sí mismas se iban y verificaban, se daban cuenta que efectivamente lo que la inteligencia artificial decía no necesariamente correspondía, ¿no? Con lo que encontraban ellas mismas. Entonces ahí la recomendación que yo te doy es, pues entonces elige las colombianas de las que tienes ahí en esa matriz y tú misma o ustedes mismas verifiquen que todos estos criterios que están allí dentro de la matriz, a ver que efectivamente se cumplen, ¿no? Por lo que puede llegar a haber divergencias. Claro, lo que pasa es que en el prompt tiene que ayudarse un poquito y escribirle a ella que no alucine, que no te vaya a decir mentiras. Claro, yo eso lo incluyo allí. Yo Sí, le digo, todas no me las puedes decir advertencias. mentiras, toda la información que me vas a decir es verdad y me tienes que colocar la referencia y lo de dónde me tomaste la información. Me toca así porque es verdad, si uno lo deja que él busque así De lo solito, que pues quieren. claro, él hace la tarea. Con lo que Sí. encuentre, te muestra algo, pero puede ser que no, lo que le pasó a los demás no es confiable. Les toca ponerle todas esas restricciones y sin embargo ir a mirar. Verificar tú mismo, Sí, sí. claro, gracias por la recomendación, Lina. Sí, perfecto. Muchas gracias, Mónica, por compartirnos el ejercicio. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? No sé quién más falta por aquí de quienes están conectadas. Creo que todas son mujeres. No, solamente se conecta, está David aquí. Sí, alguna otra, a ver quién de las que están conectadas que no haya compartido. Mm, Creo que Jessica, no me acuerdo, Jessica Alexandra, me parece que no. No sé si está por acá para mostrarnos algo. Ah, sí, Jessica Alexandra, ya nos dijiste que habías hecho, sí, que en este momento no estás escribiendo, entonces no, por eso no has hecho el ejercicio. Ujú. Bueno, entonces pues les agradezco mucho a todas por mostrarnos los ejercicios que hicieron. Espero que les haya contribuido pues durante estas sesiones con herramientas, con tips, con maneras de buscar, de elegir, que les haya facilitado un poco esa búsqueda de las revistas de aquí en adelante para que sea un poco más práctico eso, que vayan un poquito más a la fija también en la elección de la revista para cuando vayan a someter su próximo artículo. Y pues que no se quede esto acá en el ejercicio del taller de revistas, sino que lo apliquen para todo de aquí en adelante y como estábamos mencionando hace un momento, que vayan refinando la matriz, los criterios, cada cual pues va mirando a ver cómo lo ajusta, qué le quita, qué le pone, a qué darle prioridad. Lo importante es que sí no vayan a ciegas cuando sometan artículos a una revista. Es como la principal recomendación que yo les quiero recordar y dejar el día de hoy. Eh, que no se arriesguen a eso, a simplemente escoger una revista porque les parece como chévere el título y ya, y van a ciegas enviando un documento, no. Tómense la molestia de verificar, de conocerla, de revisar qué publican, de ver las directrices. Eh, bueno, Viviana me dice que la primera sesión muy perdida, esta me voy con muchas claridades. Qué bien, me alegra mucho, Viviana, excelente. De eso se trata. Genial. Entonces, sí, que no vayan a ciegas y que, por supuesto,
revisen todas esas directrices de manera minuciosa, que se hagan amigas de la revista, que exploren esos artículos que se publican allí para ver qué tantas posibilidades tienen ustedes con su documento. Lo que está allí publicado es lo que les permite a ustedes ver qué es lo que les interesa a esas revistas publicar. Entonces ahí ustedes pueden evaluar si su investigación da la talla, ¿no? Para esa revista. Y bueno, pues someter los artículos y no frustrarse en caso de que haya rechazos, seguirlo intentando, que sepan que esto es un ejercicio de perseverancia, de intentarlo, de aprender, muchas veces es de ensayo y error. Con este taller la idea es que no sea tanto de ensayo y error, sino que vayan un poquito más a la fija para que para que les acepten su artículo. Cualquier inquietud, pues ahí ya saben cuál es mi correo. En todas las presentaciones por ahí estaba el email. De todas formas se los dejo por acá de nuevo, por si acaso. Me pueden escribir para cualquier duda que tengan. Y bueno, pues fue un gusto participar con ustedes en este taller. Ahí vamos aprendiendo, refinando, ajustando todos los conocimientos, todo lo que ustedes han ido haciendo también para mí, por supuesto, es de mucho aprendizaje. Entonces les agradezco estas semanas de compartir experiencias, todo lo que ustedes nos han podido mencionar, las dudas, todo lo que ya saben, lo que la experiencia les ha dado para llegar a este punto. Y pues bueno, quedo ahí a su disposición para cuando lo requieran. Me pueden escribir al correo y con gusto les responderé. Entonces, pues si alguien tiene algún comentario o algo que mencionar, pues los escucho. No, Lina, yo creo que muchas gracias. Todas acá estamos con muchas gracias, gracias, porque definitivamente, pues importante, significativo el espacio. Yo estaba muy desmotivada con esto, entonces, de verdad que después de este taller, como que dije, volver a retomar, o sea, fue un ejercicio interesante. Gracias. Qué bonito, Marcela, me alegra que estés recuperando la motivación para, para continuar con este ejercicio de la publicación científica que no es fácil, no es nada fácil, pero es lindo. Cuando ya se logra ver allá el producto publicado, es satisfactorio, es bonito. Bueno, chicas, entonces muchas gracias por su asistencia y bueno, que aprovechen pues toda esa información que se compartió durante estas semanas. Y me despido. Buenas Gracias, tardes, profe. Lina, Gracias. compañeras. Muchas Que gracias tengan por una el linda tarde. espacio. Estamos aquí. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Chao, chao.